Me imagino que cuando ya empezarías a remontar un poquito, siempre estaría ese miedo, ¿no? De, por favor, no quiero volver a sentirme así, ¿no? Siempre, eso está siempre. Pero una vez, creo que se me da bien observar como dinámicas interiores del ser humano, ¿no? Al final yo me dedico a pelear y a explicar cómo funciona una pelea, tanto a mis alumnos como a las personas que están viendo las peleas. Y me gusta explicar cosas que no todo el mundo entiende, ¿no? Porque no lo ven los ojos. Por ejemplo, cómo funciona el cansancio dentro de una pelea, cómo funciona la psicología, que tú realmente estás peleando pero estás pensando cosas y Claro. te vienen partes en las que crees que vas ganando y de pronto vas perdiendo. O sea, sigue habiendo un relato, ¿no? Ahí dentro de una pelea, o dentro de un entrenamiento, o dentro de hacer una técnica. Entonces, se me da como bien observar eso y luego explicarlo. Creo que estando en depresión también se me dio bien observar cómo funcionaban las dinámicas. Y eran por altibajos todo el rato. Entonces, yo a lo mejor estaba bien un rato, bien era, bueno, luego hablaremos de ello, bien era a lo mejor sin tener ideas de quitarme la vida. Eso es lo que consideraba a lo mejor estar bien. Estaba bien un rato, pero yo estaba pensando, vale, vale, pero a lo mejor en 1 hora, 2 horas me vuelve otra vez todo. Tengo que estar preparado. ¿Qué voy a hacer cuando venga otra vez eso? Sabía que iba a volver el bajón. Y también cuando estaba en ese momento malo, también sabía, no, no, espérate, no, no hagas nada, no va a pasar nada, va a volver otra vez el subidón, voy a volver a recuperar un estado un poco más normal. A lo mejor es mañana, tal, venga, tienes que esperarlo. Y se me daba bien como observar ese tipo de dinámicas y ya obtenía como una especie de patrones de lo que iba ocurriendo. De bajones muy fuertes y luego remontabas un poquito y de una forma muy, muy irregular. Y entonces la subida a un estado normal solo lo vas viendo a lo largo de muchos meses, no en un día o en un rato. Ujú. Te imagino que tardarías, ¿no? Un pequeño tiempo en darte cuenta de que lo que te estaba pasando tenía un nombre. Sí, y eso fue lo que más me ayudó de ir a una terapia. Fue cuando decidí ir a un profesional. Y a mí la verdad es que lo que me ayudó realmente de eso no fue una terapia, lo que me dijera, fue el diagnóstico. Es decir, cuando yo empecé a acudir a terapia, era porque tenía ese tipo de sensaciones, que es hasta una sensación física, la depresión. No es solo, no, es que estoy triste. No, no, es una bola aquí metida. Duele. Sí, duele físicamente. O sea, y comes algo y es como si no fuera a ningún lado, no sé, como una especie de vacío doloroso. Sí. Es muy extraño, o sea, no sé, es que de verdad que quien no lo haya sentido es muy difícil de describirlo. Pero si alguien está viendo esto y lo ha tenido, estará diciendo, "Uf", porque creo que todos los que lo hemos vivido nos acordamos, ¿no? Se nos ha quedado grabado un poco esa sensación. Entonces es cuando decido acudir a un profesional y a las pocas sesiones, claro, yo al principio, imagínate, no entendía nada. El psicólogo este pues, me preguntaba, pero, ¿sabes? Yo le contaba ahí un poco todo lo que pensaba y él me preguntaba, pero ¿de cuántas horas duermes? ¿A qué hora te despiertas? ¿Comes algo? Y yo pensaba por dentro, es que se me da igual la comida. ¿Por qué me pregunta por esto? Preguntaba por la comida. Vea. Y luego sí que le vi el sentido a esas preguntas cuando en pocas sesiones ya me dio ese diagnóstico. Cuando me dio el diagnóstico fue como raro, ¿no? Porque yo sentía como que me pasaban a lo mejor muchas cosas y fue como, no, es esto lo que te pasa. Y fue como, bueno, si eso no es tan grave, ¿no? Eso de una depresión, tenía ese sentimiento, ese pensamiento respecto a, no, si eso es como una etapa triste, si ya sé que estoy triste, no me está diciendo nada nuevo. Pero cuando empecé a buscar información en internet, a leer libros, a ver lo que era eso, la descripción, es cuando sí empecé a ver, hostia, todo, claro, todo lo que estoy sintiendo todos los días es lo que está aquí descrito. Es decir, me pasa un tipo de cosa. Como si volviendo a la analogía de romper una pierna, si te rompes una pierna, pues, ¿cómo lo describirías? Pues no puedes andar, vas a tener dolor a todas horas, si apoyas tal, tienes que tener la pierna en alto, una serie de circunstancias. Y entonces yo al leer esas circunstancias decía, vale, pues esto es lo que me pasa. Te ayudó a darle quizás un poco de seriedad, ¿no? A tomártelo más en serio. A decir, tío, esto por quedarnos esperando no se va a ir, no hay que hacer algo. Exacto. Y esto también entendí que no es una tontería lo que me pasaba. No es una etapa triste. Bueno, pasé por un proceso durante todos esos meses de entender realmente qué es lo que pasaba con eso. Y, y claro, empezó ahí la batalla más dura de mi vida, ¿no? Muchas veces, ya casi no lo recuerdo, ¿eh? No suele ser habitual de que hable. ¿No sueles pensar en ello? No, no, es que lo recuerdo como tan lejano y tan raro Como si no fueras como tú, si no ¿no? fuera yo. Es que esto no te lo comenté, pero yo también he tenido depresión. Uf, ostras, Claudia, eso no lo sabía. Sí, en primero de carrera.
Ujú. Por eso estás describiendo también la sensación. Claro. Pensé que a lo mejor lo habías estudiado o habías tenido pacientes. A ver, evidentemente cuando eres psicólogo pues puedes ponerte en la piel de casi cualquier situación, ¿no? Porque además tienes mucha empatía. Pero yo lo he vivido y en mi caso, aparte de circunstancias personales, se mezclaba un componente genético. De hecho, mi abuelo materno estuvo toda la vida deprimido, sentado en un sillón sin hacer casi nada, porque tenía un déficit enorme de vitamina B12. Es una vitamina que cuando durante mucho tiempo falta. Leí sobre ello también. ¿Has leído? Sí. De hecho, él, cuando ya era muy mayor, cuando fue al hospital, pensaban que él era alcohólico, no lo era, pero porque los síntomas y cómo se ve incluso la mirada, cómo te cambia el cuerpo, cuando llevas mucho tiempo sin esa vitamina, es muy similar a cuando tienes alcoholismo, porque el alcohol te baja la vitamina B12. ¿Qué pasa? Que eso es genético, entonces yo ya tenía esa falta de vitamina B12. ¿Y qué ocurrió? Cuando yo empecé la universidad, en el primer año, pues era la primera vez que salía de fiesta, la primera vez que bebía alcohol, y ya el alcohol acabó con los pocos depósitos que tenía yo de B12. Y entonces me vino como una hostia. Sí, sí. Y lo que tú describes a nivel físico yo lo sentía. De hecho, notaba como una pesadez. Notaba como si no me llegara la sangre a las manos y a los pies, y a la vez me sentía como muy pesada. Como que cualquier movimiento, salir de la cama... Como lentitud, ¿verdad? Lentitud, Lentitud como... de pensamiento y de cuerpo. Sí, todo recuerdo pesaba eso. mucho. Y yo me acuerdo de, por ejemplo, estar en clase, porque yo tenía que ir a la universidad, y de intentar como enfocar todo el rato con los ojos, porque me costaba mucho como enfocar y simplemente no entendía cuando la gente me hablaba, no tenía la capacidad de atender. Y era como impotencia, de no poder como estar en el mundo, ¿no? Sentía como tú, como esa lejanía de lo que sucedía tanto en mi cuerpo como en el exterior, como una distancia. Y dirías, te hago la pregunta como psicóloga, ¿dirías que, por ejemplo, en ese caso estás solo asociado a esa falta de la vitamina y cuando la recuperas la normalidad? Puede darse los síntomas depresivos solamente por esa falta de vitamina. Y de hecho hay muchos casos de depresiones biológicas, también a veces por lesiones cerebrales, etcétera. Pero en mi caso también se juntaron pues algunos acontecimientos vitales. Pero en cuanto descubrí qué era lo que tenía, me empecé a inyectar la vitamina B12 en el músculo, porque es que mi intestino no la absorbe, aunque yo ingiera vitamina B12. Y cuando me la empecé a inyectar, empecé como a recuperar la fuerza vital. Y esa fuerza vital, esa fuerza física y mental, ya me permitió hacer acciones para mejorar mi estado de ánimo. Pero yo también experimenté eso de despertarte por la mañana y estar en la cama y decir, ¿para qué? Entiendo. Yo en su momento, claro, yo leí, bueno, parte de lo que hacía en esa etapa, en esa fase de depresión, a mí me gustaba mucho leer sobre ello y ver testimonios, es decir, me ayudaba un montón. De hecho, por eso me presto a hacer este tipo de cosas y a hablar de ello, porque creo que a lo mejor una persona que esté pasando por ello o alguien que tenga un familiar que esté pasando por ello, a lo mejor vea a un luchador hablando de esto y se siente como un poco arropado, ¿sabes? Porque yo realmente me sentía arropado cuando veía a otras personas hablar de esto. Y veía como, vale, esto le ha ocurrido a más personas, han sobrevivido, han salido adelante de todo eso. Y por eso me presto, ¿no? Por eso escribí el libro en ese momento. Ya te digo que con los años cada vez como que hablo menos de esto, pero sí tengo como esa sensación de que si alguien ve esto y le ayuda, sí que me hace sentir bien, ¿no? Ujú. Sí, además yo creo que atravesar ese tipo de cosas te da como mucha capacidad de introspección y de autoconocimiento, ¿no? Esto que comentabas de me iba dando cuenta de los diferentes patrones. Digamos que te tienes que marcar un intensivo de cómo cuidarte a ti mismo, ¿no? Cómo levantarte, cómo anticipar cuando puede venirte un bajón también. Sí, lo peor, digamos, la parte más dura, más oscura de la depresión son las ideas de quitarte la vida. Que eso es algo que me molesta que no se hable de ello. Fíjate, no sé, muchas en plataformas, en televisión, tal. He oído de personas que dicen, no, es que eso no se habla de eso porque... Hace efecto llamada. Exacto. Y pienso que es absolutamente lo contrario. O sea, al final, esto es una cosa que ocurre en nuestra sociedad y que miles de personas fallecen por esto. No hablar de ello me parece que hace más daño. Creo que, y como una persona que ha estado ahí, no, a mí me venía bien escuchar testimonios de personas que tenían ese tipo de ideas y que te explicaban cuáles eran sus estrategias para no hacerlo o cómo se sentían.
a mí me parece mucho más positivo que negativo. También para una persona que tenga a lo mejor un familiar o un amigo que esté pasando por este tipo de ideas. No sé, el que se haga como un silencio respecto a eso, como si no estuviera ocurriendo, ¿no? No, nadie se quita la vida en nuestra sociedad. ¿Cómo que no? Se quitan la vida miles de personas. Tenemos que analizar los porqués, los cómo, por qué una persona llega ahí. Yo entiendo dentro de mis conocimientos limitados que hay diferentes factores por los que una persona llega ahí. Pero te aseguro que la depresión es la enfermedad de querer quitarte la vida. O sea, es que no puedes, o sea, durante todos estos meses que te estoy hablando, era una ideación diaria. No, estoy un poco triste y algún día digo, ojo, no me gustaría estar en este mundo. No. Era duro, era pasar por las vías del tren y mirar las vías del tren. No era una tontería, no es una tontería estar en depresión y si tienes que luchar con ese tipo de ideación 24 horas, todo el rato, porque es parte de los síntomas de una depresión mayor o depresión grave, es lidiar con eso. Claro, ¿dónde te lleva? A pensar, como decíamos antes, o lo primero que me preguntabas antes de que empezara con la historia, que hacer cualquier cosa, tomar drogas, alcohol, mejor, ¿no? Que quitarme la vida, a lo mejor. ¿Hasta qué punto te ayuda? O sea, ¿cuál es la recomendación, ¿no? que le diríamos a alguien que está ahí? Porque es muy fácil en nuestra sociedad conseguir alcohol, conseguir drogas, que te van a quitar esas ideas por unos minutos, por unas horas. Entonces es muy fácil recurrir a eso. Yo decidí no tomar absolutamente nada, ningún tipo, ni de alcohol, ni de drogas, ni de ningún tipo de pastilla. Es una decisión muy personal mía. No estoy en contra de que algunas personas se ayuden de la medicación para salir de ahí, porque sé lo grave que es y sé que a veces ciertas personas en ciertos momentos pueden necesitar ayuda. A veces. Sí. Yo en ciertos momentos, yo había días que me levantaba de la cama y decía, me voy a ir a algún sitio que me den algo porque no controlo ahora mismo lo que va a pasar dentro de una hora. Entonces, a lo mejor entiendo que una persona lo necesite. Mi lucha fue no hacerlo, fue no hacer nada, ningún tipo de... tomar ningún tipo de sustancia, no atenuar ese dolor con absolutamente nada. Porque tenía una especie de fe, una especie de pensamiento que eso era lo que me iba a curar. Es decir, que si yo anestesiaba el dolor con alcohol, drogas, ese dolor se iba a perpetuar en mi vida y me iba a durar muchos más años. Así es. Es una creencia basada en nada, ¿no? Es correcto. Basada en mi instinto. Es como atenúas un dolor, pero ya te vendrá más adelante ese dolor, ¿sabes? No lo estás pagando. Al final tienes que pagar tu factura, ¿no? Entonces yo creía que tenía que pagar mi factura con el dolor y que entonces eso haría que se fuera. Y así ha sido desde entonces, pues no he vuelto a tener ese tipo de sensaciones nunca, ¿no? Creo que es como que sí, que pagué todas mis facturas. Pero esa tentación de atenuar el dolor, de anestesiarlo, siempre va a estar ahí. Por eso a veces, o en su tiempo, recuerdo que románticamente digo que en realidad todas las peleas que he hecho y todo eso, que es una absoluta basura, comparado con lo que para mí fue luchar contra la depresión. Y eso para mí es raro, ¿no? Porque la gente me admira, entre comillas, o les gustan mis peleas, o ven que eso es lo que mola, cuando yo no le doy ningún valor. Creo que todo el valor de lo que he podido hacer en mi vida fue en esos meses. No sé, hasta me río a veces de todas las peleas, o de que la gente me diga, guau, qué guay eres, tal, es como, si tú supieras.